Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una telecapacitación muy interesante, importante para el personal de salud, especialmente para enfermería. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Karina Solorio Aybar, enfermera asistencial del Servicio de Gastroenterología, quien tratará el tema cuidados de enfermería en niños con pancreatitis. Quedo con ustedes la licenciada Karina Solorio. Puede empezar, licenciada. Buenas tardes. Quiero Buenas tardes. agradecer por Sí. haberme invitado a participar en este tema, ¿no? Para la presentación del tema de cuidados de enfermería en pancreatitis. Y bueno, empezaremos compartiendo la pantalla. Ya, bien. Bueno, cuidados de enfermería en... Un momentito, por favor. Acá. Cuidados de enfermería en niños con pancreatitis. Empezaremos diciendo que la pancreatitis es una enfermedad cada vez más diagnosticada en niños y adolescentes. Su manejo ha cambiado en los últimos años debido a una mejor comprensión de su fisiopatología. La etiología, manifestaciones clínicas y el curso de la enfermedad son diferentes que a las del adulto. Definición de pancreatitis. Es el proceso inflamatorio agudo del páncreas, que se desencadena por la activación de enzimas pancreáticas con lesión tisular y respuesta inflamatoria local y compromiso variable a otros tejidos o sistemas orgánicos distantes. Criterios diagnósticos de acuerdo a INSPIRE. INSPIRE es un grupo internacional de estudio de la pancreatitis y este es el criterio que usa hace 10 años y que se usa en todo el mundo, que define a la pancreatitis como un proceso inflamatorio del páncreas con restitución estructural y funcional completa. La pancreatitis aguda, para diagnosticar pancreatitis aguda se requiere dos de estos tres criterios, que es el dolor abdominal sugestivo a pancreatitis, es decir, que es un dolor súbito, intenso, localizado en un inicio en la región epigástrica y que puede ser en banda. El segundo criterio es amilasa o lipasa, 3 veces su nivel superior normal y que las imágenes sean compatibles con pancreatitis. Imágenes sugestivas a inflamación pancreática. También da la definición diagnóstica de lo que es la pancreatitis recurrente, pancreatitis crónica, que son temas diferentes, y vamos a ver cómo se clasifica o los tipos de pancreatitis. Los tipos de pancreatitis son pancreatitis intersticial edematosa y la pancreatitis necrotizante. En la pancreatitis intersticial edematosa son el 80% de los casos. Hay una inflamación aguda del parénquima pancreático o peripancreático sin tejido necrótico y es identificable por tomografía contrastada y se resuelve en la primera semana. Ahora, la pancreatitis necrotizante, allí va a haber una inflamación asociada a necrosis pancreática y o peripancreática, detectable por tomografía contrastada y es la forma más agresiva. La clasificación de severidad o clasificación de Atlanta divide a la pancreatitis en pancreatitis leve, que no está asociada a la falla orgánica, ni presenta complicaciones locales o sistémicas. Usualmente se resuelve dentro de la primera semana de presentación y es la presentación más común de la pancreatitis aguda en pacientes pediátricos. La pancreatitis moderada
moderada severa, se caracteriza por presentar disfunción orgánica transitoria, no más una falla orgánica transitoria que se resuelve en más o menos 48 horas. Tiene complicaciones locales o sistémicas sin persistencia falla orgánica. Es decir, que no hay aquí falla orgánica, solamente es transitoria. Y la pancreatitis severa, que ya hay falla orgánica, ahí puede fallar uno o ser multiorgánica. En cuanto a la epidemiología, ¿no? La incidencia de pancreatitis en el mundo es más o menos de 1 por cada 10.000 niños por año. En Estados Unidos tiene una incidencia de 13.2 por 100.000 casos por año, y en Australia de 3,6 por 100.000 casos por año. La incidencia está en aumento en la última década y su mortalidad va de 0 al 11% en la pancreatitis crónica. Ahora, ¿cuál es la etiología? La etiología en pediatría es muy diversa. Así tenemos que pancreatitis ocasionada por fármacos, generalmente se da por el valproato sódico, por la aciatropina, y puede ser también por tiazidas. En la obstrucción periampular, generalmente, o por obstrucción, tenemos por cálculos biliares, que generalmente es lo que más tenemos en nuestro servicio. Puede haber también por quiste de colédoco o por anomalías congénitas como es el páncreas divisum. En infecciones tenemos por virus. Últimamente se ve lo que está provocado por citomegalovirus. También puede ser por hepatitis A, B. En cuanto a etiología por trauma, puede ser por las caídas, ¿no? Generalmente, según la literatura, dice que el niño puede estar manejando bicicleta al caerse y al manubrio o el timón, al golpear con el abdomen, puede producir la pancreatitis. También la pancreatitis se puede producir por las colangiografías o las CEPRES, ¿no? Porque al introducir al introducirse el duodeno, para el duodeno, ¿no? Por la ampolla de Vater, esta puede provocar una inflamación y producir la pancreatitis. En cuanto a las metabólicas, son producidas por deficiencia de alfa-1 antitripsina, por hiperlipidemia, por hipercalcemia. Generalmente esto se da en los niños obesos, ¿no? Y por toxinas como el veneno del escorpión, y también se puede dar pancreatitis por un síndrome urémico hemolítico como complicación, como la enfermedad de Kawasaki. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la pancreatitis, ¿no? La pancreatitis se produce por la activación del tripsinógeno, es decir, el factor causal va a provocar daño en el acinos del páncreas. Este va a activar el tripsinógeno, el cual va a activar a la elastasa, y la elastasa va a producir el daño vascular hemorrágico. Ahora, la activación del tripsinógeno activa también la quimiotripsina, la cual va a producir un daño vascular edematoso. La activación de la acinina calicreína va a producir el edema inflamatorio. La activación de la fosfolipasa A2 va a producir la necrosis de coagulación, y la activación de la lipasa va a producir la necrosis grasa. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? Bueno, el dolor abdominal intenso, ¿no? que se ubica en el epigastrio, es urente y en banda, ¿no? Las náuseas y vómitos, ¿no? Que esto nos puede provocar una deshidratación, oliguria y fallo renal.
la distensión abdominal, la fiebre, que es parte del cuadro inflamatorio sistémico. Por el dolor, generalmente los niños toman la posición de engatillo, ¿no? Hay anorexia, ahí puede haber ictericia, esto sí es ocasionado por obstrucción por cálculos en el colédoco, y en un cuadro grave hay hipotensión, taquipnea y equimosis. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que se solicitan, no? Las pruebas de laboratorio tenemos lo que es la amilasa, la lipasa, se solicitan pruebas de función hepática, triglicéridos, calcio, PCR. En cuanto a los diagnósticos por imágenes, vamos a tener que la ecografía abdominal va a definir la ecogenicidad alterada, va a buscar cálculos y puede determinar si hay calcificaciones en el páncreas y si hay quistes. La tomografía abdominal es, digamos, el gol estándar para el diagnóstico de pancreatitis, pero esta de pancreatitis necrotizante, ¿no? Esta se solicita generalmente a las 72 horas y es para buscar las complicaciones, ¿no? También se puede usar la resonancia magnética, ¿no? Estas generalmente se usan siempre y cuando el paciente pueda tener hipersensibilidad a sustancias de contraste o insuficiencia renal. La colangioresonancia, cuando hay cálculos distales de colédoco, y se usa poco en episodios de pancreatitis aguda. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos que se utiliza o se da una restitución agresiva de líquidos las primeras 24 horas con cristaloides, que es el cloruro de sodio, el lactato Ringer. Pero nosotros en la institución usamos lo que es el cloruro de sodio, ¿no? Corrige la hipovolemia, preserva la microcirculación pancreática y previene la posible formación de microtrombos. En pacientes en estado de choque se debe hidratar con bolos de 10 a 20 ml por kilogramo de peso. Los pacientes con pancreatitis aguda deben recibir de 1,5 a 2 veces más líquidos por vía endovenosa, y esta debe estar llevada con monitorización de productos de producción de orina, ¿no? En las 24 a 48 horas. Ahora, también se utilizan lo que son los coloides, y estos se usan cuando el hematocrito es menor de 25 o la albúmina es menor de 2 gramos por decilitro. Ahora, en cuanto al tratamiento o el monitoreo va a vigilarse los signos de inflamación sistémica, ¿no? Como son fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión. Esto se debe monitorizar también las primeras 48 horas, lo que es la función renal, cardíaca y respiratoria, ¿no? Mantener el flujo, se debe mantener un flujo urinario, ¿no? Mayor de 1 cc por kilogramo hora. Se va a controlar funciones vitales cada 4 horas. Se debe hacer también un control rutinario del nitrógeno ureico en sangre, lo que va a el nitrógeno ureico en sangre, ¿no? La creatinina sérica y el flujo urinario en las primeras 48 horas. En el manejo del dolor, no hay ninguna guía establecida en cuanto a lo que es manejo óptimo del dolor en pancreatitis aguda en niños, ¿no? Generalmente se puede iniciar con lo que es el paracetamol, de ahí se va a avanzar a los AINES como metamizol, el ketorolaco. En la emergencia se usa también cócteles, ¿no? Como dimenhidrato con iosina y metamizol,
otras veces se utiliza el tramadol con dimihidrato. Esto es porque no hay, digamos, algo estandarizado. De acuerdo al paciente y su sensibilidad es lo que se va a utilizar, ¿no? Y también se utiliza lo que es la petidina, ¿no? De 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso dosis, ¿no? El máximo a administrar en dosis es de 75 miligramos. La morfina generalmente nosotros no usamos, ¿no? Y si el manejo del dolor es muy intenso y no calma con lo anterior, pues tendrá que ser un manejo del dolor, tendrá que ir al manejo del dolor por anestesiología. Ahora, ¿cuál es el manejo nutricional? Se debe utilizar la nutrición enteral temprana dentro de las 48 a 72 horas, porque esta va a prevenir la translocación bacteriana, va a mantener la integridad de la mucosa, ¿no? Va a reducir las citoquinas inflamatorias y va a estimular lo que es la motilidad intestinal. La nutrición puede ser por vía oral, por sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal. Esto reduce la mortalidad tanto en adultos como en niños, ¿no? La nutrición, o mejor dicho, no va a haber diferencia entre el uso de sonda nasogástrica y sonda nasoyeyunal, ¿no? Se puede colocar al paciente sonda nasoyeyunal cuando hay riesgo de aspiración o el paciente ha tenido neumonías aspirativas a repetición o hay reflujo gastroesofágico severo. No va a haber tampoco diferencias entre fórmulas elementales o fórmulas poliméricas. Y se reduce la mortalidad tanto en niños como en adultos, ¿no? Nosotros primero vamos a probar la tolerancia con líquidos claros. De allí vamos a pasar a darle una dieta líquida amplia y al final una dieta blanda hipograsa. Ahora, en la nutrición parenteral se va a utilizar solo en pacientes que han tenido más de 5 días en ayuno. Si no hay diferencia en nutrición enteral nasogástrica, en cuanto a la nutrición parenteral, se va a tratar de no iniciar solamente nutrición parenteral sola, sino adicionalmente o adjunta a nutrición enteral, ¿no? Esto lo antes posible. En el tratamiento antibiótico, vamos a dar tratamiento antibiótico solo en casos de que haya una pancreatitis necrotizante y se utiliza lo que es el meropenem y imipenem. Pero en nuestro servicio generalmente usamos el meropenem, ¿no? Y también se usa antibióticos cuando el PCR es mayor a 15 miligramos por decilitro. Ahora, empezamos. Nuestros cuidados de enfermería. Vamos a iniciar con lo que es el diagnóstico de déficit de volumen de líquidos, ¿no? Que está relacionado a la pérdida activa de volumen de líquidos por vómitos, ¿no? Tenemos, ¿qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar el equilibrio hídrico, ¿no? Y aquí vamos a tener que observar, ¿no? La presión, los pulsos periféricos, la ausencia de hipotensión ortostática, electrolitos séricos dentro de los niveles normales. En cuanto a la hidratación, ¿qué es lo que vamos a valorar? La diuresis, la turgencia cutánea, las membranas y mucosas, ¿no? En cuanto a nuestras intervenciones, vamos a tener lo que es la terapia intravenosa, el manejo de la hipovolemia. En el manejo de la hipovolemia vamos a canalizar doble vía endovenosa, ¿no? Con un catéter 18-20.
Vamos a administrar soluciones isotónicas, ¿no? El suero salino, ¿no? 20 cc por kilogramo de peso. Vamos a monitorizar también lo que es datos de laboratorio, como es el hematocrito, la hemoglobina, la albúmina, ¿no? En la monitorización de signos vitales, bueno, la presión, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria. Vamos a monitorizar también periódicamente el color de la piel, la temperatura, la humedad, ¿no? Identificar causas posibles de los cambios en signos vitales. Podemos usar también la pulsoximetría. En cuanto a la monitorización de líquidos, ¿qué es lo que vamos a valorar? El nivel de flujo. Tenemos que dar el nivel de flujo prescrito, ¿no? Monitorizar los ingresos, egresos y registrarlos. Vamos a controlar el peso del paciente. Tenemos que observar también la orina, la cantidad, la gravedad específica de la orina, ¿no? Vamos a vigilar también el estado de hidratación, de membranas, mucosas, ¿no? Tenemos que realizar el balance hídrico. Nuestro siguiente diagnóstico es el dolor agudo, ¿no? Que está relacionado al agente lesivo biológico, que vamos a valorar el nivel del dolor, es decir, el dolor referido, ¿no? El paciente generalmente son pacientes escolares, adolescentes, que nos van a referir, ¿no? El dolor, ellos mismos nos dicen, ¿no? Cuando el dolor está aumentando o está disminuyendo, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras intervenciones de enfermería? Va a ser el manejo del dolor, es decir, vamos a administrar analgésicos. Nosotros utilizamos como, de acuerdo a la indicación médica, ¿no? Puede ser el tramadol, con dimenhidrato, y si el paracetamol, y si no calma el dolor con estos analgésicos, nosotros utilizamos la petidina, ¿no? La petidina para nosotros es como el medicamento mágico, porque eso sí les quita definitivamente el dolor a nuestros pequeños. Pero antes de administrarlos, nosotros le referimos a la mamá y tanto al paciente que va a tener náuseas, ¿no? Que se va a sentir como que estuviera mareado, pero que después va a disminuir o va a acabar su sufrimiento por el dolor, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Administramos la petidina más o menos en unos, de acuerdo a la edad, ¿no? En unos 50 centímetros de cloruro de sodio, en un Volutrol, ¿no? Lo pasamos a un goteo primero rápido, más o menos unos de 5 a 10 minutos, y después disminuimos el goteo y lo pasamos en una media hora, ¿no? Y después vamos a notificar al médico si estas medidas de control han tenido éxito, ¿no? Y el paciente también, ¿no? Ya nosotros observamos su carita, ¿no? Generalmente ya está más tranquila. Entre medios, nosotros como decimos, medios mareaditos, nos dicen, sí, ya no me duele. Y después se quedan dormidos, ¿no? Y eso también al papá lo tranquiliza, ¿no? Al ver que su hijo ya no tiene dolor, se siente reconfortado. Nuestro siguiente diagnóstico va a ser el desequilibrio nutricional, ¿no? Por ingesta inferior a las necesidades. Este va a estar relacionado a los problemas asociados, va a ser a la enfermedad del sistema digestivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a valorar? Va a ser el estado nutricional, ingestión alimentaria y de líquidos, ¿no? Aquí que vamos a valorar la ingestión alimentaria, ¿no? La ingestión de alimentación por sonda, la ingestión de líquidos orales, la administración de líquidos y nutrición parenteral. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras intervenciones? La alimentación enteral por sonda.
¿qué vamos a hacer? Primero vamos a informar a la madre o cuidador sobre el procedimiento. Vamos a colocar al paciente con cabecera elevada de 40 a 45 grados. Vamos a valorar la ubicación de la sonda cada turno y antes de iniciar la alimentación vamos a observar la marca, ¿no?, indeleble, que siempre le ponemos para saber dónde está fijada la sonda, ¿no? Tenemos que fijar bien la sonda, vamos a mantener la permeabilidad de la sonda, es decir, vamos a lavar con agua tibia. Si estamos dando una nutrición enteral por bolo, después de administrada, pasarle un mínimo unos 20 centímetros de agua tibia, ¿no? Antes de administrar la nutrición enteral, tenemos que verificar, ¿no?, el residuo gástrico. Generalmente nosotros, si el residuo gástrico es mayor al 10% del volumen total, diferimos un poco la toma, o al avisarle al médico nos disminuye el volumen a administrar. Si la nutrición enteral está dada por infusión continua, ¿no?, en 24 horas, entonces vamos a disminuir los centímetros por hora, ¿no? En las vías de acceso puede ser nasogástrica o nasoyeyunal, ¿no? La sonda debe ser de silicona, es mejor, ¿no?, porque es más suave, causa menos daño en la mucosa del niño. También puede ser las de poliuretano, pero las que sí no debemos usar son las nasogástricas de cloruro de polivinilo, ¿no?, que son aquellas que tenemos que cambiar cada 3 días, y las sondas tanto de silicona o poliuretano son de larga permanencia, ¿no?, más o menos unas 6 semanas. Ahora, la administración, como dijimos, ya puede ser intermitente por bolos o continua por bomba de infusión. Ahora, ya vimos lo que era los cuidados en cuanto a la nutrición enteral. Vamos a ir con lo que es la nutrición parenteral, ¿no? La definición de nutrición parenteral, ¿no?, va a ser el aporte de nutrientes por vía extradigestiva por una vena periférica o central, ¿no? ¿Cuáles son nuestros cuidados? Vamos a mantener las precauciones universales, vamos a mantener una técnica aséptica estéril al instalar las bolsas de nutrición parenteral, vamos a administrarla en forma continua, ¿no?, 24 horas. Tenemos que mantener un flujo constante de nutrición parenteral por medio de una bomba de infusión. Tenemos que realizar también el cuidado aséptico del catéter, ¿no? Usar guantes estériles. Nosotros usamos para la curación del catéter la clorhexidina. Tenemos que, antes de instalar la bolsa de nutrición parenteral, tenemos que comprobar los datos del paciente, ¿no? Tenemos que cambiar la bolsa de nutrición parenteral a un horario fijo. Tenemos que desechar los sobrantes y registrarlo. Ahora, nuestro siguiente diagnóstico es el riesgo de aspiración, ¿no? El factor de riesgo es la disminución de la motilidad intestinal, porque puede haber un hilio, ¿no? También el desplazamiento de la sonda, ¿no?, de nutrición enteral. El problema asociado va a ser la nutrición enteral. Ahora, nuestras precauciones para evitar la aspiración van a ser colocar al paciente, ¿no?, en un ángulo de 90 grados. Tenemos que comprobar la ubicación de la sonda nasogástrica, ¿no?, antes de la alimentación. Comprobar, mantener la cabecera, ¿no?, a un ángulo de 45 grados. Si la administración es en bolo, por lo menos unos 30 minutos, ¿no?
Después vamos a continuar con lo que es el manejo de las náuseas, ¿no? Que esta va a estar relacionada a la distensión gástrica. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la severidad de la náusea, es decir, vamos a evaluar la intensidad de la náusea, el dolor gástrico, y cuáles van a ser nuestras intervenciones. En el manejo del vómito, vamos a colocar al paciente de una forma adecuada para prevenir la aspiración, ¿no? Vamos a observar el color, la duración y alcance del vómito. Vamos a medir el volumen, vamos a administrar antieméticos y sobre todo después de haber el niño vomitado tenemos que realizarle la higiene bucal, ¿no? Que va a eliminar el mal sabor y esto también va a disminuir el vómito o la náusea. Bueno, esto sería todo en cuanto a lo que son los cuidados de enfermería en pacientes con pancreatitis. Bueno, esperaría las Bien, preguntas. licenciada. Voy a transmitirle las preguntas emitidas. Por el chat nos llega una pregunta. Buenas tardes. ¿Cuándo es quirúrgica la pancreatitis en niños y cuáles son las medidas de prevención de pancreatitis? Dos preguntas en una. ¿Cuándo es quirúrgica y qué medidas de prevención? Bueno, justamente, o sea, ¿cuándo es quirúrgico? Cuando ya la pancreatitis es, o sea, hay necrosis, ¿no? Generalmente los niños con necrosis, para que llegue a una cirugía, esperan por lo menos unas 4 semanas, ¿no? Estos casos generalmente nosotros no lo tenemos, ¿no? La incidencia es muy baja en lo que es en nuestro servicio. ¿Y la otra parte cuál sería? La otra pregunta es, ¿cuáles son las medidas de prevención de pancreatitis? Bueno, entonces como medidas de prevención, o mejor dicho, ¿qué es lo que qué es lo que nos debe a nosotros causar alarma, ¿no? Por decir, cuando el paciente tiene fiebre, cuando hace hipotensión, ¿no? Esos son signos de que la pancreatitis se está agravando, ¿no? Entonces allí lo que corresponde es, le van a hacer seguramente una tomografía, ¿no? Con contraste para ver la severidad de la necrosis y de acuerdo a eso los médicos verán si este paciente va a tener un tratamiento quirúrgico, ¿no? Bien, licenciada, nos ha llegado otra pregunta por el chat. Después de la cirugía, ¿qué alimentos debe comer? Bueno, como en todo, ¿no? Se hace primero una tolerancia oral, ¿no? Con líquidos claros. Esto va a progresar a una dieta líquida amplia, ¿no? Mazamorritas, gelatina. Y posteriormente va a continuar con una dieta blanda, ¿no? Hipograsa. Generalmente nosotros eso hacemos hincapié a las mamás y a los niños también, ¿no? Porque generalmente son pacientes en edad escolar, adolescentes, y nosotros les decimos a los niños, ¿no? Ustedes no van a estar siempre las 24 horas con la mamá al lado. Entonces, al momento que ustedes tienen que ir al colegio, tienen que cuidarse, no comer generalmente lo que les gusta, ¿no? Sus hamburguesas, la mayonesa, ¿no? Todo eso tienen que eliminarlo de la dieta, porque si no, van a nuevamente a tener estos problemas, ¿no? Nos ha llegado otra pregunta por WhatsApp. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse un niño con pancreatitis aguda? Un tiempo promedio. Bueno, Generalmente se resuelve ese a la semana, pero todo esto depende digamos, de cada paciente, ¿no? O sea, mejor dicho,
del organismo de cada niño. Sobre todo, lo que siempre nosotros hacemos o recalcamos es que este niño tiene que continuar con una dieta hipograsa en casa, ¿no? Y por lo menos tienen que tener como mínimo 1 año de dieta hipograsa. Y esto no significa que no van a consumir absolutamente nada en grasa, ¿no? Porque hasta pueden comer, por decir, pancitos con unas aceitunitas, ¿no? Pero muy pocas, ¿no? Bien, licenciada. Nos llega otra pregunta por el chat. ¿Las complicaciones más frecuentes en pancreatitis, cuáles son? Las complicaciones, la necrosis del páncreas, ¿no? Ya, bien, bien. Una última pregunta que nos llega por WhatsApp. ¿En qué grupo etario se presenta con mayor frecuencia la pancreatitis? Bueno, nosotros en su servicio, por supuesto. En nuestro servicio generalmente hemos visto a pacientes escolares, ¿no? Entre de 10 hasta adolescentes, ¿no? 17 años más o menos, porque nosotros atendemos a pacientes con 17 años, 11 meses. Generalmente hemos visto que son mujeres, ¿no? Vienen por una pancreatitis causada por obstrucción, ¿no? Que son los cálculos biliares. Y también, digamos, en estos 2 últimos meses hemos observado o hemos tenido ingresos de 7 pacientes, ¿no? De los cuales 6 han sido mujeres, ¿no? Y 1 ha sido varón. Y la mayoría de ellos, 6 de ellos, por cálculos en colédoco, y ha venido una pacientita, ¿no? Que ha sido como una complicación, una sepsis, por una operación anterior que tuvo ¿qué se llama? De una operación por quistes en ovario, ¿no? Ah, mire. Ya. Bien, licenciada. Por el momento ya no tenemos más preguntas. Hay que le agradezco. Gracias por su valiosa participación. Ha compartido sus conocimientos y experiencia. Felicitaciones. Y el personal de salud ha sido enriquecido con esto en bien de nuestros niños que sufren esta patología. Por favor, despídase de su público presente. Bueno, les agradezco la oportunidad de poderles haber brindado lo que es el manejo de parte de enfermería en cuanto a pancreatitis, ¿no? Lo que sí querría, ¿no? Que darle como un mensaje es a las mamás, ¿no? A nosotras mismas como mamás. Tratemos de dar una dieta más saludable a nuestros niños, ¿no? Que no contengan tantas mayonesas, ni utilizar o consumo de hamburguesas, ¿no? En exceso tampoco lo que son el pollo a la brasa que tanto nos gusta, ¿no? Conversar con nuestros niños acerca de lo favorable de una nutrición natural, ¿no? Bajo en grasas, bajo en sodio. Bien, licenciada. Gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Les recuerdo que este tema y todos los que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud, donde pueden revisarlos. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Los esperamos mañana a la misma hora.